Bendiciones a todos los que aman al Señor Jesucristo. Yo soy el predicador Yannick Aka y algunos de vosotros ya me conocéis. Yo hago vídeos en la lengua inglesa, pero hoy lo vamos a hacer en español para ayudar a la gente que ya no comprende, ya no entiende por qué hablamos de un profeta como Capofeli. Y para hablar de este tema, que es ¿por qué necesitamos un profeta mensajero vivo hoy? Estoy con el hermano Suayo Abubakar. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermano, la pregunta que la gente, cuando estamos discutiendo con la gente dice que ya está salva, ya no necesitamos a un profeta, ya el Señor Jesucristo ha pagado todo en la cruz. Entonces, hermano, la pregunta que yo siento que debemos hacernos es: ¿cuál es el plan de salvación según Dios, según la Biblia? Gracias, hermano. Es una buena pregunta. Sabemos que cada hombre, cada persona tiene un plan para su vida. Un gobierno tiene un plan de desarrollo económico, social, cultural para nuestro país. Así es también que Dios tiene un plan de salvación para los hombres. Y ese plan tiene como fundamento Mateo 16, verso 18. Vamos a leerlo. Es Jesucristo que habla a Pedro. Y dijo: eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así vemos que Dios que está en el cielo es espíritu. Y Dios, que es espíritu, envía a un ángel celestial, según Apocalipsis 18, verso 1 a 4. Y ese ángel celestial viene cuando no hay verdad sobre la tierra, cuando la verdad de Dios está corrompida por las iglesias, por las falsas doctrinas. Y Dios envía a este ángel para levantar a unos ángeles terrenales. Y esos ángeles terrenales en realidad son profetas mensajeros, según Apocalipsis. Y estos ángeles terrenales son profetas mensajeros. Y estos profetas establecen su ministerio. Pero tenemos que saber que los profetas son la boca de Dios, son los emisarios de Dios. Y estos profetas van a establecer su ministerio para alcanzar su misión. Así es como se ve en Levítico 8 que Moisés estableció a Aarón y los sacerdotes. Y el orden sacerdotal de Aarón en Levítico 8 corresponde en el Nuevo Testamento a los ministros de Efesios 4:11. Así vemos que tenemos un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista, un maestro. Esos ministros son la boca del profeta. Y si no hay profeta, no puede haber apóstol, evangelista, maestro o profeta de iglesia. Y es la ocasión también de recordar, de decir a la humanidad que tenemos una diferencia entre el profeta mayor, que es el profeta mensajero, y el profeta menor, que es el profeta de la iglesia, de la asamblea. Él obra en su asamblea. Pero si no hay profeta mensajero, no puede haber un profeta de iglesia. Así es importante saber que los ministerios de la palabra obran en el sentido del profeta. Son la boca del profeta. Y tenemos que saber que el hecho de que un profeta hable a su pueblo, este profeta recibe una comisión de Dios. Y los ministerios de Efesios 4:11 son la boca del profeta. Y no deben ir más allá de lo que dice el profeta. Y no deben quitar una iota de lo que dice el profeta. Es algo importante.
Así es, hermano. Entonces, lógicamente, ¿cuál es el papel de un profeta mensajero? Sí, esta pregunta es buena porque tenemos que saber lo que es un profeta. Tenemos que saber lo que es un ángel terrenal. Porque si no sabemos la noción de profeta, no podemos creer a un profeta. Y la palabra profeta viene de la palabra hebrea Nabi. Y esta palabra significa portavoz. No es portaunciones o portamilagros, pero portavoz. Y este portavoz es el portavoz de Dios, es la boca de Dios. Y ya que el profeta es la boca de Dios, fuera de lo que dice un profeta no hay vida. Porque Dios encuentra a este profeta en visiones para decirle su gusto a la humanidad. Entonces es importante saber que el profeta es el depositario de la verdad, es el legislador de la palabra de Dios en la tierra. Y fuera de lo que dice este profeta, no hay vida, no hay salvación en la tierra en su generación. Es la razón por la cual la Biblia dice en Amós 3, verso 7, que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ese verso nos muestra que los profetas son los siervos de Dios. Pero ya que el profeta no puede obrar solo, el profeta tiene que establecer su ministerio. Y este ministerio son los apóstoles, los pastores, los evangelistas y los maestros. Excepto que el pastor no es un ministerio en la palabra, porque hay 4 ministerios. El pastor es una carga, como el diácono en la asamblea. Entonces la humanidad debe saber que hay 4 ministerios y no 5. La gente que les dice que hay 5 ministerios es una falsa doctrina. Dios no puede contradecirse y la Biblia nos muestra eso. Así es importante saber que el apóstol es el enviado. ¿El enviado de quién? El enviado del profeta. Así, si no hay profeta, no hay apóstol. Y la imagen perfecta del apóstol es el león. Porque sabemos que Apocalipsis 4, verso 7, nos habla de los 4 animales que están alrededor del trono. Tenemos el león, el animal a la cara de hombre, el becerro y el águila. El águila es el profeta menor en la iglesia. El león es el apóstol y el evangelista es el becerro. Entonces, el trono de Dios en la tierra son los 2 tipos de personas, es decir, el profeta mensajero y los sacerdotes que obran por el profeta en ese ministerio. Entonces, como lo estaba diciendo, la cara de hombre está simbolizado por el maestro. Bien entendido. Entonces, como lo dices, un profeta mensajero es el portavoz de Dios sobre la tierra. Ahora, en el libro de Hechos 13, versículo 1, este versículo habla de profetas y maestros en la asamblea de Antioquía. ¿Qué es eso? Eso es correcto. Vamos a leer. Sí, la pregunta es, ¿cuántos profetas Dios envía en una generación? Porque lo vemos con este libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, que había muchos profetas y muchos maestros. Entonces, ¿cuántos profetas Dios envía en una generación? Es muy importante saber que Hechos fue escrito después del derramamiento del Espíritu Santo, es decir, después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así, cuando hablamos de Hechos, se trata de Pablo. Vamos a leer ese verso. La Biblia dice en Hechos 3, verso 1, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ven? Hablamos de profetas y maestros. En realidad se trata de Efesios 4:11. Entonces, esos maestros y profetas eran bajo la ley de Pablo, bajo el sacerdocio de Pablo. Entonces tenemos que saber
que no son profetas mayores, sino profetas menores, bajo el orden de Pablo. Así es, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Sí. Una otra pregunta, la tercera pregunta. Una persona que cree en el Señor Jesucristo y que respeta todos los mandamientos del Señor Jesucristo, ¿por qué esta persona necesita un profeta mensajero como Cacu Filipe para ser salvo? Sí, pero antes de contestar esta pregunta, voy a contestar a la pregunta que se relaciona a cuántos profetas la humanidad o la Biblia habla. Tenemos que saber que en el Antiguo Testamento hay los profetas en esta alianza. Sabemos que el primer profeta fue Adán, y después de Adán había Enoch, Moisés, Josué, Habacuc, Sofonías, Eliseo, Elías, Juan el Bautista, hasta la venida del Señor Jesucristo. Así la humanidad conoce los profetas del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles de los del Nuevo Testamento? Creo que durante este programa voy a contestar esta pregunta. Sí, así para contestar a la tercera pregunta, una persona que respeta los mandamientos del Señor Jesucristo, es necesario para ella seguir a un profeta como Cacu Filipe. ¿Por qué? Sí, tenemos que saber, como lo acabo de decirlo, la importancia de un profeta, porque si no sabemos la importancia de un profeta, no podemos seguir a Cacu Filipe. Vamos a leer un verso importante, porque es muy importante aclarar las cosas con la Biblia, porque nosotros aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no puede contradecirse, porque la Biblia porque Dios es su propio intérprete. Vamos a leer un verso importante. Así, la humanidad no sabe que la desgracia del hombre es que ignora que la caída en Edén le colocó más barro y que debe confiarse al profeta. La caída en Edén colocó el hombre más barro que los animales, y que es necesario para él que se confíe al profeta mensajero vivo de su tiempo. Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Así, cuando se habla de prosperidad, no se trata de prosperidad económica, sino prosperidad espiritual. Y esta prosperidad espiritual se recibe a través del profeta. Cuando aceptemos que el profeta que Dios nos ha dado es su profeta, recibimos esta prosperidad que es espiritual y es nada más que la vida eterna. Así vamos a leer otro verso, porque tenemos que saber la importancia del profeta, porque Jesucristo mismo en su ministerio en Israel, siendo profeta, ha prometido enviar profetas. Así, cuando la Biblia dice que los profetas son los ángeles de Dios, eso nos muestra que los profetas hablan no de ellos mismos, sino hablan por parte de Jesús. Los profetas no hablan de Jesús, pero hablan por parte de Jesús. Eso nos muestra que los profetas son los enviados del Señor Jesucristo. Así, tenemos que saber que cuando tenga el rapto, un profeta vendrá para este tiempo. Un profeta es una persona que tiene un papel tan importante, tan indispensable para Dios. Pero la humanidad y la gente no ven las cosas como Dios. Y es algo triste. Entonces, tenemos en ese verso Mateo 24:24 que dice
que se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, no es el hecho de seguir a Jesucristo que nos permite tener la vida eterna, porque tenemos que saber las misiones del Señor Jesucristo. Él tenía dos misiones: morir en la cruz del Calvario para nuestro pecado. Pero eso no significa que si hoy pecamos, podemos ir con nuestros pecados al paraíso. Eso es imposible, porque hay una raza de cristianos, de falsos cristianos, que dicen que podemos pecar, podemos beber, podemos cometer adulterio, porque Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Yo no soy un puerco para creer en esta tipo de revelación, porque Dios es un Dios de orden, y este Dios de orden actúa en la simplicidad y en la santidad. Así es muy importante saber que la obra del Señor Jesucristo son nada más que escuchar la voz del profeta que nos envía en cada generación. Y por eso vamos a leer otro versículo, Juan capítulo 6, verso 18 a 19. Los discípulos de Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque para ellos habían muchas obras. Para los discípulos, para los fariseos, para los herodianos, para los doctores de la ley, habían muchas obras que tenían que hacer para recibir el favor de Dios. Pero he aquí la respuesta del Señor Jesucristo, que dice, porque dijo En Juan 6, sí, en Juan 6, que versículo 28. sí, esta es la obra de Dios, que creen en el que ha enviado. En ese tiempo fue Jesús de Nazaret. Pero ya que Jesús de Nazaret no está en la tierra, ha dado las llaves de los reinos de los cielos a un hombre llamado Pedro. Pedro no está en la tierra. Después de Pedro vino Pablo. Y Pablo tenía las llaves de los reinos de los cielos. Así es muy importante saber que el Jesucristo que nosotros adoramos no es el mismo que el Jesucristo de las iglesias católicas, de las iglesias protestantes, de las iglesias buenistas y de todas estas iglesias que surcan la faz de la tierra. Tenemos que saber que Jesucristo es la palabra, y esa palabra viene al profeta. Es por eso que en Apocalipsis la Biblia dice que Jesucristo es el Dios de los espíritus de los profetas y no de las iglesias. Pero ¿por qué hoy la humanidad no quiere aceptar la palabra que viene de Dios a través de su profeta? La Biblia que tenemos aquí no es nada más que los libros de los profetas. No es una Biblia que bajó del cielo para alcanzar la tierra, como lo dicen los musulmanes. Pero la Biblia es el testimonio de que cuando Dios quiere salvar a la humanidad, debe enviar un hombre. Este hombre es el profeta. Por eso conocemos a Moisés, conocemos a Pablo, conocemos a Josué, conocemos a Elías, conocemos a Eliseo, conocemos a Habacuc. No son nombres de iglesias, sino nombres de profetas. Así, hermano, tenemos que retener que la Biblia es el testimonio que cuando Dios quiere salvar a la humanidad, envía profetas. Entonces, los mandamientos del Señor es que nos prometió en Mateo 24:24 que habrán falsos profetas. Pero en ese verso, en Mateo, nos prometió también profetas que serán matados por la humanidad. Entonces, si Dios envía esos profetas, tenemos que recibirles en calidad de profetas para recibir la recompensa de Dios.
Así es, hermano. Gracias, hermano. Tú acabas de decir que el Jesucristo de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas es un falso Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el verdadero Jesucristo? Porque sabemos que en la Biblia el Señor Jesucristo anunció que habrán falsos profetas. Entonces, ¿dónde está el verdadero Jesucristo hoy? Tenemos que saber que Cristo no es el nombre solo de este hombre que caminó en Israel. Cristo significa ungido, una persona que es ungida. Entonces, podemos decir que, sin poder equivocarnos, que Noé es Cristo, que Moisés es Cristo, que Pablo fue Cristo en su tiempo. Pero la Biblia dice falsos cristos. Eso quiere decir que habrán también verdaderos cristos. Pero ya que Dios no es un Dios de desorden y que no puede enviar en una generación muchos cristos para confundir la gente, es obligatorio que envíe a un Cristo en una generación. Así Cristo no es el nombre de Jesús de Nazaret solo, pero cada profeta es un ungido en su tiempo. Razón por la cual Mateo 24 dice falsos cristos, es decir, habrán también verdaderos cristos. Claro. Pero ¿cómo reconocer un verdadero Cristo de lo falso? Eso es una buena pregunta. Pero ya que yo soy un hombre y tenemos la Biblia no es mi absoluto. Mi absoluto, el absoluto de los cristianos es el profeta. Y según lo que dice este profeta, hoy... Sí, ¿quién es este profeta? Este profeta es Capu Philippe y nos dice que el Cristo de las iglesias católicas es nada más que el diablo. Porque miren un poco, en estas iglesias tienen muchas doctrinas contradictorias. La iglesia católica tiene su doctrina, la iglesia protestante tiene su doctrina, la iglesia branhamista tiene su doctrina, el Islam y todas estas iglesias, misiones que oran a un cierto Jesucristo, dicen que tienen la verdad. Los musulmanes dicen que tienen la verdad. Los cristianos dicen que tienen la verdad. Pero ¿dónde está la verdad? Dios no puede tirar a la humanidad en la confusión. Para hablar a la humanidad, para contestar a la pregunta, que es la siguiente: ¿dónde está la verdad? Dios debe enviar un profeta, y este profeta que no tiene parte, que no tiene una posición, que no es musulmán, que no es católico, branhamista, misiones y otras, viene y digo: Dios me ha dado este poder para decirles que yo soy la verdad, porque el profeta es la verdad. Y ese profeta lo que predica es esto, que es la verdadera palabra de Dios en su tiempo. Así el Cristo de hoy es Capu Philippe. Capu Philippe es el Cristo de la humanidad. Y cualquiera que sea católico, protestante, evangélico, branhamista, musulmán, retengan que el Cristo de hoy es Capu Philippe. Entonces, y aquí la respuesta. Muchas gracias, hermano. Entonces, Jesucristo, el verdadero Jesucristo, está con el profeta Capu Philippe hoy. Pero hay algunos cristianos que dicen que Juan el Bautista era el último profeta. Era el último profeta antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué dices de esto? Sí. ¿Es la Biblia que miente o es la gente que no entiende bien lo que la Biblia dice? Yo creo que es una mala comprensión y también es una falsa doctrina que las iglesias enseñan a sus discípulos, a sus fieles. Porque yo creo que Dios es soberano y siendo soberano habla
a la humanidad a través del profeta. Y es el profeta que dice las reglas de Dios en su tiempo. Así, yo no puedo hablar porque no soy profeta, pero ya que yo